Dios te bendiga. En esta hora estaré compartiendo una palabra que sé que será de gran bendición para su vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿O qué no hacer cuando no sé qué hacer? Bueno, si te has hecho esta pregunta o te has encontrado en situaciones donde has intentado una y otra vez y no tienes un resultado diferente, y por más que intentas parece que no llegas a ningún lado, bueno, te comparto esta historia de la Biblia de una mujer llamada Ana que un día se encontró en esta situación. Pero no solamente quiero contarte la historia, quiero leértela también, que recomiendo mucho cuando escuches una predicación o una enseñanza. Siempre ve a la Biblia, estúdiala por ti misma, para que puedas sacar todo lo bello y hermoso que hay en cada palabra escrita, la palabra de Dios. Y dice así: hubo un varón de Remataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Esta mujer llamada Ana tenía una situación imposible. Dice la palabra que no se le había concedido tener hijos. Y para ella era una situación bastante difícil, donde año tras año se encontraba en la misma situación, donde su rival la irritaba de tal manera que la hacía enojar y la entristecía. Era una situación donde quizás ella se sentía impotente, quizás donde ella había intentado de otras maneras poder concebir, buscar algunas formas quizás, ¿verdad? En aquellos tiempos no sabemos exactamente qué hubiera existido. Pero yo me imagino que como mujer que tenía un sueño y un anhelo de ser madre, de poder concebir, me imagino que no se daba por vencida, ¿verdad? Pero pasaba que cada año Ana vivía la misma historia y el mismo ciclo se repetía en su vida. Se irritaba de tal manera que no comía y ella lloraba. Y yo me imagino para una persona dejar de comer, una persona
dejar de desear o anhelar las cosas necesarias para nuestro diario vivir, ¿verdad? Que es el alimento que se necesita diario, que es importante tenerlo, ¿verdad? Ella, me imagino que entraba en una depresión severa, en una aflicción tan fuerte, que rechazaba la comida, que rechazaba, ¿verdad?, aquello que ella sabía que podía nutrirla, que podía darle fortaleza física, que podía saciar su vientre, llenar su vientre de aquel alimento que era tan necesario, ¿verdad? ¿Cuántos no, ¿verdad?, dejamos de comer por alguna situación? Esta era una situación bastante difícil para Ana, donde cada año que pasaba parecía su imposibilidad aún mayor, donde cada año miraba, pasaba el tiempo y no había un cambio, en la situación que ella vivía, no la entendían, ¿verdad? Al contrario, esta mujer que dice la palabra que era su rival, la irritaba, quizás menospreciándola, quizás recordándole sus imposibilidades, quizás recordándole o diciéndole que era una mujer estéril, o quizás diciéndole palabras negativas. Pero me imagino que llenaba el corazón de Ana con mucha aflicción y con mucho dolor. Y me parece interesante que llegó un día, un año, donde todo cambió, donde la situación comenzó a dar un giro distinto, un giro inesperado, un giro diferente. Así que ahora vamos a ver qué hacer cuando no sabemos qué hacer y qué no hacer cuando no sabemos qué hacer. Porque hay cosas que podemos hacer, pero hay cosas que debemos entender que no debemos hacer. Y viene Elcana, su marido, aquel que la amaba con una inmensidad, aquel que entregaba la mejor ofrenda por ella, le daba quizás la mejor porción, lo mejor de él. Y dice, y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Quizás Elcana podía llenar otras áreas en la vida de Ana. Llenaba su tanque físico, le entregaba muchas cosas, quizás no le hacía falta nada al lado de Elcana. Era bendecida, tenía todo lo necesario. Pero miren qué tan interesante, aunque él la amaba con todo el corazón, y aunque él mostraba su amor por ella, entregándole lo mejor, dándole de lo mejor de él, dándole de toda, cubriendo sus necesidades, dándole a Ana lo mejor que podía darle. Aún así, con tanto amor, él no podía entender el proceso de Ana. Él no podía entender el dolor que había en su corazón, la aflicción que le causaba su rival, la aflicción que le causaba la situación, el de no poder ser madre, el de no poder dar a luz, el de no poder concebir. Quizás se sentía frustrada, cansada, quizás se sentía que cada año se volvía más grande su imposible y más fuerte. Pero qué tan interesante la actitud de Ana, porque algo tuvo que cambiar después de tantos años, porque dice, ¿verdad?, que tenía hijos y hijas.
Quiere decir que Ana se encontraba por muchos años en la misma situación. Por muchos años se encontraba año tras año siendo afligida, lastimada, torturada quizás por la situación. Y encima de la situación estaba la rival que le recordaba todos los días aquella imposibilidad que ella tenía, un vientre estéril. Y ella tenía un anhelo, un deseo en su corazón, algo que todavía no había realizado, un anhelo tan grande, pero tan imposible. Y qué interesante ver que aunque el Cana no podía entender el proceso de Ana, no podía entender, y yo quiero decirte en esta hora, de que nadie quizás entienda tu proceso, tu aflicción y el dolor. ¿Por qué te encuentras donde te encuentras? ¿Por qué te sientes de tal manera? Quizás puede ser que las personas más cercanas a ti no te pueden entender. No pueden entender la aflicción que hay en tu corazón. No pueden entender el dolor, la tristeza que te lleva a dejar de comer, que te ha llevado a la depresión, que te ha llevado a tener pensamientos negativos, que te ha llevado a tener pensamientos de fracaso, de soledad y de tristeza. Ana estaba rodeada del amor del Cana, rodeada de todo aquello que él le daba día con día. Pero había un vacío en su corazón, algo que ella anhelaba realizar, que estaba fuera de su alcance, que estaba fuera de su control. Pero a pesar de su situación y a pesar de no ser entendida por aquel hombre que la amaba con magnitud y con un corazón apasionado, no podía entenderla. No podía llenar el vacío que había en su corazón. Por más amor y por más materiales o regalos que él le diera, no podía hacerle concebir. Entonces, esta pregunta, yo me imagino que despertó a Ana. Yo me imagino que la llevó a reflexionar y la llevó a un lugar en su corazón de decir: este es el año. Este es el año donde algo va a suceder. Este es el año donde es mi oportunidad de un cambio. Porque es una pregunta que confronta. ¿Por qué lloras?, le dice. En otras palabras, yo conozco tu aflicción y tu dolor. Y yo conozco y yo sé que te encuentras en tristeza. Sé que te encuentras de tal manera. ¿Por qué no comes? ¿Por qué has dejado de comer? ¿Por qué has dejado aquel alimento que te nutre, que te fortalece? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Le hace una pregunta interesante. ¿Por qué? Una pregunta que lleva al despertamiento, que lleva al levantamiento de una mujer con un corazón roto, con un corazón afligido y lleno de dolor. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? No podía entenderla. Él no podía llenar aquel vacío que había en el corazón de Ana. Pero esta pregunta y esta confrontación, sabiendo su situación, sabiendo que el dolor de ella, para ella era grande, aunque su esposo no lo pudiera entender, la llevó a tomar una acción decisiva e importante en su vida. Yo me imagino de una reflexión total de dónde ella se encontraba y dónde ella estaba. Una llamada a despertarse de aquel adormecimiento en el cual ella había entrado.
o estancamiento en su vida? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación que parece no tener fin? Que en lugar de mejorar, los años van pasando y como que todo va empeorando y no hay respuesta favorable y no hay cambio. Ana se encontró allí. Pero después de algo que la llevó a reflexionar, de una pregunta de confrontación para su vida, ella pudo levantarse. Y dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Se levantó. Algo la llevó a meditar, a despertar esa pregunta, esa confrontación que vino a su vida. Sé que el dolor es grande, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Ella reflexionó, se levantó y fue al templo. Y fue un año donde fue al templo con una expectativa distinta, con un pensamiento diferente, con una expectativa de recibir aquello que su alma anhelaba y necesitaba, una respuesta, un milagro de parte de Dios. Dice que ella comió y bebió y se fue. Fue fortalecida. Fue y dice que con amargura del alma oró a Jehová. Y lloró abundantemente. Lloró de tal manera que derramó su corazón delante del Señor. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Lleva tu petición al altar. Y si año tras año has ido y no has tenido una respuesta, o sientes que Dios no te escucha, que no hay un cambio en tu vida, puedes hacer lo que Ana hizo. Derrama tu corazón delante de Él. Dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Soltó todo aquello que estaba retenido año tras año. Soltó, dejó ir aquel dolor. Lo llevó al altar y lo dejó allí, me imagino. Algo cambió en la vida de Ana, de tal manera que hizo voto delante del Señor diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hizo un voto delante del Señor. Le habló al Señor y le dijo: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. ¿Sabe qué es un siervo, una sierva? Es aquella persona que pertenece a alguien. Ella se acordó que era una sierva, una hija de Dios. A veces las situaciones de la vida, las circunstancias, pueden opacar tanto nuestra visión que nos olvidamos que somos hijas e hijos de Dios. Y dejamos que la amargura, el rencor, resentimiento, odio, falta de perdón, las emociones vengan a gobernar nuestras vidas de tal manera que cambia nuestro ser, nos volvemos amargos, nos volvemos ásperos, aún con nosotros mismos. Se acordó que era una sierva, hizo una oración hermosa. Si te dignares de ver a tu sierva, en otras palabras, yo no me pertenezco a mí misma. En otras palabras, se recordó que era una sierva, que era una hija del Señor. Y vino delante de Él
te acordares de mí. Quizás en el pasado ella había servido, pero había dejado de servir, había dejado de ser constante, de ir a la casa del Señor, de entregar una ofrenda de todo corazón con alegría por la situación que estaba viviendo, por los problemas abrumadores, por la circunstancia que no cambiaba en su vida. Se llenó de amargura, pero se acordó, reflexionó, recordó que era una sierva y que pertenecía a Él, pertenecía a Dios. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. ¡Wow! ¡Qué corazón! ¡Qué hermoso cuando nuestra perspectiva cambia! ¡Qué hermoso que después de experimentar el dolor o quizás tristeza en el alma, te puedes levantar, puedes derramar tu corazón del Señor y recordarte de todas las maravillas que ha hecho en tu vida. Quizás pasaron cosas como Ana lo pasó. Ella conocía a Dios. Se llama ella misma sierva. Se pone en posición de sierva. Conocía la palabra, había tenido relación. Pero quizás en un momento dado, a causa de la aflicción, lo dejó todo. Dejó de servir, dejó de buscar, dejó de orar. ¿Qué no hacer cuando no sabes qué hacer? Nunca dejes de buscar presencia. Nunca dejes de estar a sus pies. Nunca dejes de buscar su rostro, de leer su palabra. Ella se acordó que era sierva y le dijo: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de cómo te buscaba, de cómo te anhelaba, de cómo anhelaba estar en tu presencia. Qué hermoso que ella hizo un voto delante del Señor. Ella no pidió la muerte de su rival. No pidió al Señor que ese proceso terminara de cualquier manera. Ella dijo: dame un hijo y lo dedicaré